Creemos que conocemos el mundo, pero ¿y si la punta afilada de una aguja fuera en realidad un paisaje lleno de valles y picos irregulares? Resulta que bajo la superficie de nuestra percepción, de lo que damos por sentado, existe todo un universo oculto. Y un libro, escrito hace más de 350 años, nos dio la primera llave para poder asomarnos a... Hoy vamos a responder a dos preguntas fascinantes. La primera, ¿es posible que un solo libro le enseñara a toda la humanidad una nueva forma de ver el mundo? Y la segunda, ¿cómo es posible que los pequeños dibujos de un científico dieran el pistoletazo de salida a una auténtica revolución científica? Es una historia que merece la pena descubrir. Bueno, para entender de verdad la magnitud de esta revolución, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XVII, a una época en la que la realidad era básicamente lo que el ojo humano podía ver, ni más ni menos. Pensemos en una aguja. A simple vista, parece el ejemplo perfecto de la precisión humana, ¿verdad? Algo liso, afilado, impecable. Pero como reveló un libro revolucionario en 1665, el microscopio nos cuenta una historia muy diferente. Nuestras creaciones más precisas son en realidad bastante rudas y torpes. En aquel entonces, la ciencia, o lo que llamaban filosofía natural, se basaba en los sentidos, sin ayuda de nada más. La autoridad venía de los textos antiguos, no de la evidencia empírica directa. Pero claro, todo eso estaba a punto de cambiar de forma radical. Y ese cambio llegó de la mano de un hombre y de su extraordinario instrumento. Aquí entra en escena Robert Hooke, un personaje increíble. No era un científico al uso, era un verdadero polímata, físico, inventor, arquitecto, de todo. Y muy importante, fue el primer curador de experimentos de la Royal Society. Su trabajo no era solo investigar, era demostrar. Cada semana, su tarea era dejar boquiabiertos a los cerebros más brillantes de Inglaterra, enseñándoles cosas que nunca antes habían sido vistas. Y esta era su arma secreta. Para Hooke, el microscopio no era solo una herramienta de latón y lentes, él lo veía como un órgano artificial, una especie de extensión de los sentidos humanos, diseñado para ampliar los límites de nuestra propia mente. Y todas las maravillas que este órgano artificial le reveló, las plasmó en su obra fundamental, Micrografía, publicada en 1665. De hecho, todo este análisis que vamos a ver se basa en este libro. Los enlaces a la bibliografía, como siempre, se encuentran en la descripción. Pues bien, vamos a meternos de lleno en el libro para ver cómo fue capaz de construir un mundo completamente nuevo ante los ojos de sus lectores. Micrografía no era un libro más. Al publicarse con el sello de la Royal Society, era toda una declaración de intenciones. Era la prueba tangible de que la nueva filosofía experimental podía generar un conocimiento real, tangible y, sobre todo, asombroso. Fijaos en estas palabras. Hooke está documentando un momento histórico. No solo está viendo algo nuevo, está literalmente inventando el lenguaje para poder describirlo. Y así, de una simple analogía con las celdas de un monasterio, nació el término célula, la piedra angular de toda la biología moderna. Es increíble pensarlo. Hooke no solo nos enseñó a ver, sino que nos dio las palabras para nombrar ese nuevo mundo. Pero ojo, la clave de todo esto es que micrografía no era un simple catálogo de imágenes. Era un argumento filosófico y teológico. Demostraba que mientras el arte humano, visto de cerca, se revela imperfecto, la naturaleza muestra una perfección infinita. Para la gente de la época, esto no iba en contra de la fe, al contrario, era una prueba empírica de la genialidad del creador. La ciencia se convertía así en un acto de devoción. Y si hubo una imagen que dejó a todo el mundo con la boca abierta, fue esta, la pulga. Un bicho común y molesto de repente se transformaba en una criatura majestuosa, adornada con su traje de armadura de sable curiosamente pulido. El grabado era un desplegable enorme, una proeza editorial, pero también una táctica brillante. Obligaba al lector a enfrentarse a la increíble complejidad de algo que siempre había considerado insignificante. El impacto fue inmediato. Vamos a ver cómo este libro trascendió los círculos científicos para cautivar a todo el público. La reacción de Samuel Pepys lo dice todo. Se quedó hasta las 2 de la mañana para terminarlo, fascinado. Y no fue el único. El libro fue una sensación, un auténtico bombazo. Por primera vez, la ciencia se convirtió en un espectáculo popular. El impacto fue inmediato y profundo, como una onda expansiva. El trabajo de Hooke sobre los colores inspiró directamente las investigaciones de Newton sobre la óptica. Y al otro lado del Canal de la Mancha, inspiró a Leeuwenhoek a construir sus propios microscopios, lo que le llevaría nada menos que a descubrir las bacterias. Micrografía fue la chispa que encendió muchísimos otros fuegos. Y aquí hay un concepto clave, el testimonio virtual. El libro no solo mostraba imágenes, enseñaba a ver.
A través de sus descripciones y grabados, Hooke convirtió a cada lector en un testigo del experimento. La prueba científica ya no exigía estar presente en el laboratorio, ahora podía viajar en las páginas de un libro. Entonces, ¿cuál es la importancia real, el legado que perdura de esta obra maestra del siglo XVII? De aquí podemos sacar 3 lecciones que siguen siendo totalmente válidas. Primero, hay que cuestionar la percepción y usar la tecnología para ver más allá. Segundo, visualizar para persuadir. La evidencia visual es una herramienta de comunicación potentísima. Y tercero, para entender el todo, a menudo hay que examinar los detalles más pequeños, porque ahí es donde se revelan los grandes diseños. En esencia, este libro marcó un punto de inflexión. El conocimiento dejó de basarse solo en la autoridad de los textos antiguos y pasó a fundamentarse en la observación, en la evidencia que se podía demostrar y reproducir. Fue el nacimiento de la ciencia moderna. Al final, la lección de Hooke resuena a través de los siglos y nos deja una máxima para la innovación y la resolución de problemas. Mira más de cerca, piensa en más grande. A veces, las respuestas a los retos más complejos no están en el horizonte, sino justo bajo nuestros ojos, esperando a ser descubiertas. Esa curiosidad de Hooke no tiene por qué quedarse en el pasado. La revolución que él inició, la de mirar más de cerca, es una invitación que sigue abierta para todas las personas. Nos lleva a preguntarnos, si tuviéramos hoy un microscopio, ¿qué objeto cotidiano examinaríamos para desafiar nuestra propia percepción de la realidad? Como siempre, la bibliografía y las fuentes utilizadas para este análisis se encuentran en la descripción.